Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Como ven, el título de aquí no coincide exactamente con el título de aquí, pero lo que voy a tratar, este tema que aparece, el del proteccionismo, solo que quería darle un marco un poco más amplio, porque en buena medida el proteccionismo es el corazón central de las políticas económicas aplicadas por el populismo en América Latina durante todo el siglo XX. A diferencia de Juan Ramón acá, Juan Ramón estaba hablando de un problema que afecta al presente y al futuro, y acá en cierta forma vamos a estar hablando del presente y del pasado. En fin, pero ha habido tanta historia acá, tenemos tanta historia con esto que algunas cosas se van a poder decir. De hecho, déjenme decirles algo. Estaba pensando ayer en el transcurso de estas conferencias, ¿cuántos aportes consideran ustedes que hay a la economía de autores españoles? Digamos, ¿qué aportes originales hay de autores españoles? Y uno de ellos creo que va a ser lo que va a hablar después Gabriel, obviamente Juan de Mariana, ¿cierto? Claramente. ¿Algún otro que ustedes conozcan? Tal vez Juan Ramón va a hablar en el Congreso de Economía Austríaca de la teoría de la liquidez, que yo se la asignaría acá como un desarrollo español, aunque originalmente no lo es, pero aquí es donde más la han desarrollado. Tal vez algún otro, bueno, ustedes dirán. Pero la pregunta va ahora, ¿y qué aportes ha habido desde América Latina en términos de teoría económica o de análisis económico? Bueno, no sé, yo voy a señalar dos. Uno bueno y uno horrible. El bueno es este. Yo creo que un gran aporte a la economía y al análisis económico ha sido el análisis de la informalidad, ¿no es cierto?, de los mercados informales, haber descubierto la figura del emprendedor informal. Digo, todo esto que ha sido desarrollado por Hernando de Soto, Enrique Gersi, el otro Sendero, abrió de pronto el análisis económico a un área de la economía que estaba olvidada y que es muy importante. Y además cambió el pensamiento y el sentido que había respecto de la gente pobre y de los humildes y de los informales. De hecho, el libro, ese famoso libro llamado El otro Sendero, tiene referencia a ese grupo guerrillero Sendero Luminoso, y la esencia del argumento es que, fíjese lo que nos dice Sendero Luminoso, que los pobres se encuentran en esta situación desgraciada y que anhelan el socialismo y quieren la revolución, y nosotros somos los que los interpretamos y los que vamos a llevar a esto adelante. Y la esencia del mensaje del otro Sendero es decir, nada que ver. Los pobres son informales, los pobres son emprendedores, los pobres quieren salir adelante, quieren tener sus propios emprendimientos, quieren producir, quieren ofrecer algo de valor hacia los demás, y el problema que encuentran es que no pueden acceder a los beneficios de tener un mercado formal y organizado, y entonces quedan excluidos del mercado y desarrollan su actividad en un marco, digamos, precario de institucionalidad. Esa es la esencia del mensaje del análisis de la informalidad, y yo creo que fue un gran aporte porque esto era algo sobre lo cual no se mencionaba. No conozco otro aporte que haya surgido de América Latina que tenga ese grado de originalidad y de aporte necesario. El otro es el que vamos a ver ahora y tiene que ver con el proteccionismo, y también a veces analizado como el estructuralismo, que ha sido lo que ha dado la inspiración, digamos, para las políticas económicas aplicadas por el populismo en América Latina durante el siglo XIX. Y eso, la verdad, es que ha sido un aporte desastroso y lamentable, como vamos a ver acá. En principio, digamos algo que ya es bastante común. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos definir el populismo? Bueno, no es tampoco tan sencillo, pero tiene características bastante particulares. El populismo es claramente demagógico, busca movilizar a las masas a través de un determinado proyecto, que obviamente, como todo proyecto, es dirigido por alguna élite, pero en este caso es una élite formada por ciertos grupos que se encontraban descontentos en la sociedad,
unir el populismo, o por lo menos en América Latina, una mezcla de lo que llamaríamos hasta con lenguaje marxista la burguesía nacional, esto junto con las clases obreras o las clases populares, incluyendo sectores de las Fuerzas Armadas y sobre todo y también de la Iglesia, armaban en este caso toda una coalición de intereses, pero siempre guiados por una élite que también tenía su contrapartida intelectual. Siempre hubo también algún tipo de desarrollo intelectual populista y de autores que empezaron a teorizar acerca de estas ideas, ¿no? Entonces esta mezcla de coaliciones era armada siempre por un líder carismático. El populismo entonces siempre iba por detrás y era una coalición entonces que formaba a alguien que tenía el suficiente poder, carisma y llegada como para nuclear a todos estos sectores. El populismo además diría que por definición es todo lo contrario de la institucionalidad. El populismo, si es la esencia de su pensamiento, es no creo en las instituciones y las instituciones acá son un adorno, nada más, no cumplen una función y desde ya mucho menos cumplen esa función esencial que tienen las instituciones, que es la de limitar el poder. Olvídense, el populismo no entiende esto, no quiere tampoco esto de limitar el poder, porque para ellos lo único que vale es la voluntad de una mayoría determinada en un cierto momento. Como anécdota, si ustedes quieren, para reflejar esto, les comento, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta en su momento, en buena parte porque tuvo, digamos, la suerte de que se muriera su marido unos pocos meses antes y generó un sentimiento de compasión en todos nosotros que dijimos, bueno, pobre viuda, en fin, démosle otros 4 años, pero cuando asume ella, fíjense que estaba en medio del acto, y ahí todos sus fans ahí adelante, y ella, que no era bastante astuta para enviar mensajes, se corre un poco del micrófono y como hablándole a uno del público le dice, vamos por todo. ¿Por qué? Porque obtuve el 52% de los votos y entonces ahora te digo, vamos por todo. Esa era la visión, ¿no es cierto? El 52% me habilita a hacer lo que se me dé la gana, porque yo tengo la mayoría, un poquito más de la mayoría. Límites, división de poderes, justicia independiente, olvídate, eso es toda cháchara, digamos, de esta liberal, republicana, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el populismo. Y por supuesto todo esto mezclado, y acá nos vamos acercando un poquito a nuestro tema, con el nacionalismo y apelar a este sentimiento de tribu. Acá nosotros estamos acá porque nos están atacando. Y siempre los de afuera, los que no son los de la tribu, entonces son un peligro. Así que yo represento acá a la tribu, al grupo, y todos los problemas que tenemos en realidad no provienen de nosotros, no es nuestra culpa, sino que son problemas que nos son generados, digamos, de afuera, por otros, por los demás. Bueno, dentro de esa lógica, digamos, se encuentra obviamente una determinada política económica y en particular un análisis del comercio internacional. Y esto tiene que ver con un rechazo básicamente a la teoría neoclásica del comercio internacional. Repasemos brevemente, aunque muchos de ustedes la han de conocer, la teoría clásica del comercio internacional. De hecho, la economía como disciplina surge en la discusión acerca de los temas de comercio internacional en Adam Smith y los mercantilistas. Y en esa discusión empiezan a surgir estas ideas básicas acerca del comercio. Ustedes saben que Adam Smith es el primero que plantea, digamos, la idea de las ventajas absolutas del comercio. Y para seguir un ejemplo que utilizaran estos autores, pensemos en el caso de Inglaterra produciendo textiles y Portugal produciendo vinos. Y entonces la teoría de las ventajas absolutas diría, bueno, está claro que Portugal tiene ventajas para producir vino y que Inglaterra
tiene ventajas para producir textiles, entonces lo que conviene, lo que va a ocurrir es que uno produzca textiles y el otro produzca vino y luego intercambien. Muy bien, esto era un principio suficientemente claro y sencillo de comprender para entender las ventajas de la división, en este caso internacional del trabajo, y las ventajas del comercio. Pero la idea va un poco más allá y se desarrolla un poco más con quien luego de Adam Smith lo presentará, que es David Ricardo. Y ahora ya no a las ventajas absolutas, sino a las ventajas relativas en términos de comercio internacional. La idea de Ricardo ya es un poco más difícil de entender y la voy a explicar muy fácil aquí no voy a ser muy sofisticado en esto porque sé que es muy contraintuitiva para los razonamientos y a veces sé que, o por lo menos alumnos de grado que se encuentran con estos temas por primera vez, les cuesta entender. Lo que dice Ricardo ahora es, no solamente es conveniente el intercambio si Inglaterra es más eficiente en textiles y Portugal es más eficiente en vinos, sino que incluso va a ser conveniente el intercambio en el caso de que Portugal fuera más eficiente en ambas cosas, en textiles y en vinos. Y esto es difícil de entender. A Portugal va a ser conveniente que se dedique a aquello en lo cual es relativamente más eficiente, por ejemplo vinos, y compre textiles en Inglaterra, donde si bien es más eficiente absolutamente, es relativamente menos eficiente. Y sí, yo sé, eso es difícil de comprender, lo veo. Yo les pongo un ejemplo, como siempre, un ejemplo muy tonto para tratar de explicar esto. Pensemos en estos días, por ejemplo, o en el día de ayer, en la vida de... Bueno, yo vuelvo con estos ejemplos que tienen algo de cosa local, ¿no? Pero pensemos en la vida de Messi, ayer el del domingo o el sábado. Y Messi estaba en su casa, digamos, tiene una gran casa ahí en Barcelona con un amplio jardín, y la mujer le dice a Messi, mira, hay que arreglar el jardín, fíjate cómo está. El césped, la grama, hay que cortar esto, hay que podar los árboles, las plantas, y Leo le dice, pero yo tengo... Sí, Leo, pero mirá, fíjate acá, hay que hacer esto, ¿quién lo va a hacer? Bueno, esa es la situación en la cual se encuentra Leo, y al lado de eso está Pedro, digamos, tal vez un inmigrante latinoamericano, que claramente estamos de acuerdo que no va a ser mejor jugador de fútbol que Messi, no lo es. Pero vamos a suponer también que tampoco va a ser mejor jardinero que Messi. Porque Messi es bueno como jardinero, ¿ves? Con los amagues que hace, va con la cortadora de césped y pasa por todos lados, salta y corta las plantas rapidito. En fin, es buen jardinero también, es mejor jardinero que Pedro. En las dos cosas. Ahora, enfrentado al dilema, ¿qué voy a hacer el domingo? La pregunta obvia a ustedes, ¿qué debería hacer Leo? ¿Ir a jugar al Barça o quedarse a cortar el césped? Obviamente tendría que ir a jugar al Barça y contratarlo a Pedro para que Pedro vaya a arreglar el jardín de su casa. Con lo cual, Pedro, que no es absolutamente competitivo en ninguna de las dos cosas, es relativamente competitivo como jardinero. Y entonces aprovecha esa oportunidad y la división y los beneficios de la división del trabajo. Muy bien, ese fue el gran aporte, digamos, de los clásicos a este tema, una idea con mucha fuerza, que como vamos a ver, si uno siguiera hasta teóricamente se extiende mucho más allá que el del comercio entre naciones, y en buena parte es lo que ocurrió con la teoría después. Bueno, esa teoría de alguna forma comenzó a ser reformulada porque era una teoría que estaba basada en las ventajas comparativas, pero explicaba los intercambios en términos de beneficios o de eficiencias en el trabajo. Y esto provenía de que los autores clásicos habían desarrollado sus teorías en base a una teoría del valor, ya sea del costo de producción o del trabajo. Es decir, que el valor estaba determinado por la cantidad de trabajo necesario para producir los bienes, ¿no? Y cuando se produce la revolución marginalista, esta producida entre otros por nuestro Karl Menger,
y avanzamos hacia la subjetividad del valor, acá en algún momento había que modificar, digamos, la teoría de los intercambios y del comercio internacional para darle una base más apropiada y más moderna, congruente con el nuevo enfoque del valor, ya no basado en el trabajo. Y esto empezó a ocurrir bastante más tarde de que se produjera esta revolución. En primer lugar, aparece esto, bueno, yo no voy a entrar mucho en detalle sobre esto, pero un modelo llamado de Heckscher-Ohlin que trata de explicar el comercio internacional a través de las distintas dotaciones de factores que tienen los países. Porque fíjense ustedes en esto, si los recursos o los factores de producción estuvieran distribuidos en forma pareja en todo el mundo, no habría comercio. En todos los países habría los mismos factores, las mismas capacidades, los mismos recursos. Entonces, no habría comercio. El comercio se produce cuando esto no ocurre. Entonces, ¿cuáles son los factores o la diferencia de factores que explica que se produzca el intercambio internacional? Entonces, Heckscher-Ohlin lo que hace es plantear que estas dotaciones de factores distintas que tienen los países explican los intercambios. Bueno, luego esto avanzaría un poco más con otro modelo llamado de Samuelson-Stolper, digamos, que es ya con mucha mayor sofisticación matemática, que trata de explicar cómo la demanda de ciertos bienes afecta el precio de los factores, pero detrás de ese modelo ya empieza a haber esa cosa neoclásica del equilibrio general, y este modelo de Samuelson asume como ideal contra el cual hay que comparar un mundo, y por eso yo lo pongo ahí, en el cual todas las funciones de producción son iguales. Es decir, un mundo en el cual todos los recursos son los mismos, toda la innovación es la misma, toda la capacidad de los trabajadores es la misma. Obviamente un mundo ideal, pero ridículo al mismo tiempo, ¿no? Pero, digamos, todos ellos sosteniendo en última instancia las ventajas del intercambio internacional. De ahí que se deduzca normalmente, o habrán escuchado ustedes, de que los economistas, esta es una de las áreas en las cuales parece haber mayor grado de acuerdo entre los economistas acerca de las bondades del comercio internacional. Ese modelo muy matematizado de Samuelson es en cierta forma, y lo traigo esto para conocimiento de ustedes por si en algún momento les interesa profundizar, por uno de los autores austríacos que es Gottfried Haberler, muy poco conocido, de pronto poco mencionado entre los autores austríacos. Él era parte del grupo de Mises en Viena, graduado en la Universidad de Viena, luego se va a los Estados Unidos, donde es nombrado profesor de economía en Harvard, llega a ser director del departamento de economía de Harvard, era profesor allí junto con Schumpeter. O sea, un personaje de peso, no estaba en cualquier lado allí, ¿no? Publica un libro allí por la década de los años 30 donde plantea o renueva, digamos, la teoría del comercio internacional en base a esta teoría subjetiva austríaca, digamos, del valor, y en base específicamente al costo de oportunidad. Vale la pena, para el que le interese profundizar esto, recuperar, digamos, y analizar a Haberler. Pero también, donde también se recoge, digamos, las bondades del comercio internacional. E incluso uno podría decir que hay un mecanismo de este tipo también hasta en el análisis marxista, porque en el análisis del imperialismo es un poco, está reflejando también esta idea de que hay como un movimiento en el cual se van disminuyendo las diferencias o reduciendo las diferencias. El capital, el imperialismo va buscando aquellos lugares de mayor rentabilidad, y por lo tanto al buscar los lugares de mayor rentabilidad, eso va a ir generando un movimiento hacia que las rentabilidades se vayan emparejando en el mundo. Es decir, es como que había una idea acá de que el comercio internacional tiende a igualar las distintas zonas, ¿no? Porque en cuanto haya diferencias, siempre va a haber oportunidades para el capital o para los negocios para ir a aprovecharlas. O sea, la idea que había atrás es que el comercio internacional tiende entonces a emparejar la cancha, para decirlo de alguna forma. Bueno, hasta ahí esa era la idea predominante en cuanto al comercio internacional. Hasta que aparecen ¿quiénes? Aparecen aquellos que la van a cuestionar. Y esto es lo que viene
y lo que surge en América Latina, y es el aporte a la ciencia económica, yo digo, el nefasto aporte a la ciencia económica. Esto ocurre paradójicamente en un organismo internacional que se llama la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es un organismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, allá por la década de los 30, de los 40, digamos, era como un centro de estudios de temas económicos latinoamericanos. Y ahí es ocupado, digamos, por algunos personajes que desarrollan una serie de ideas y teorías que se volverían después en la principal inspiración de las políticas económicas populistas latinoamericanas. Las ideas de la CEPAL. Y el principal, no podíamos fallar en esto, el principal autor de ello era un argentino. Otra vez tenemos que aparecer acá, este señor que se llamó Raúl Prebisch, quien dirigió la CEPAL, famoso, digamos ahí, y junto con Hans Singer desarrollaron estas ideas que ahora básicamente les voy a presentar. Ellos rechazaban los beneficios de la División Internacional del Trabajo, entendían que lo que ocurría a nivel internacional era un sistema perverso por el cual esa división del trabajo favorecía a los países desarrollados y perjudicaba a los países subdesarrollados, concentraba cada vez más el capital en los países ricos y dejaba sin capital a los países pobres. Los precios de los productos que producían los países ricos aumentaban, mientras que los precios de los productos de los países pobres permanecían estancados o se reducían, y que por lo tanto era fundamental cambiar esa lógica. Había que romper los vínculos con la División Internacional del Trabajo y empezar a desarrollar el capital internamente. Estas teorías se vincularon con algunos estudios sociológicos, por eso lo pongo ahí a Celso Furtado, un autor brasilero, que empezaron a desarrollar el análisis de todos los problemas estos en términos de centro y periferia. Nosotros éramos la periferia, allá estaba el centro. El centro era el centro del mal, digamos, y acá todos los problemas nuestros eran por lo que ocurría ahí en el centro, porque el centro en última instancia nos esclavizaba. Bueno, la esencia de estas ideas estaban centradas en lo que se llamaba el deterioro de los términos del intercambio. Había una evolución secular según la cual los precios de los productos primarios, que son los que producen aquellos países en desarrollo, tendían más bien a la baja, mientras que los precios de los productos industriales se sostenían o crecían, con lo cual en este intercambio de bienes primarios por bienes industriales perdíamos permanentemente. Cada vez teníamos nosotros en nuestros países menos poder de compra. En cierta forma algo había de esto, por supuesto. Crece más la productividad en el sector industrial de lo que crece en la agricultura. Esto fue obvio durante el siglo XX. Y además, esto que aparece ahí como la elasticidad ingreso de los commodities, parece medio chino, digamos, esa frase, vamos a explicarla. Lo que está queriendo decir es que a medida que aumenta el ingreso, el porcentaje de ingreso que se utiliza para gastar en alimentos es menor. Esto es obvio, ¿no es cierto? Esto ocurre normalmente. A medida que una persona se enriquece o un país se enriquece, el porcentaje que va gastando en alimentos es cada vez más pequeño. Y entonces esto va perjudicando ¿a quién? A los países que producen alimentos y materias primas de ese tipo. Ahora uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo respondían? Ese aumento de la productividad de los productos industriales debería bajar el precio de los productos industriales. ¿Cómo me explicás que estás diciendo que eso no ocurría? Bueno, no. Lo que ocurre es que en los países centrales los sindicatos tienen mucho poder y unidos con los industriales arman una especie como de cartel para que esos precios no se reduzcan. Y entonces ellos, digamos, lo que termina ocurriendo es que obtienen los beneficios de estos intercambios, mientras que los productores de materias primas lo único que tienen son precios más bajos para los productos agrícolas. Esto genera esa sobreoferta de trabajo en los países más pobres, lo cual reproduce la pobreza. Se ven condenados a continuar produciendo estos commodities, hay menos acumulación de capital. Los países terminan dependiendo del capital financiero y esta dependencia del capital financiero lleva a permanentes crisis de balanza de pago, corridas, grandes devaluaciones, defaults y todo ese tipo de historias que se ven
o que se han visto en los países del tercer mundo. Esta era la esencia del argumento, ¿no es cierto? Las recomendaciones que surgían de aquí son interesantes. ¿Qué es lo que había que hacer entonces ante esa situación? ¿Y qué es lo que recomendaba la CEPAL en documento tras documento? Y fíjense lo paradójico, ¿no? Estos eran documentos supuestamente de un organismo internacional, pero parecía más bien un instituto partidario esto, ¿no? Porque tenían una clara visión ideológica, conceptual, y era documento tras documento. Y esto tuvo alto impacto, con personajes, incluso algunos de ustedes que ahora conocen, que estuvieron involucrados pero profundamente con esto. Entre otros, por ejemplo, un personaje muy importante aquí fue Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil. Era uno de los principales teóricos de la teoría de la dependencia. Por suerte, como vamos a ver después, en los 90 había cambiado un poco el chip, pero él fue el que desarrolló esta teoría junto con otros economistas allí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que proponían ellos? Bueno, ante esta situación en el mundo lo que hay que hacer es proteger la producción local. Hay que crear barreras entonces para el comercio, sobre todo para que haya acumulación de capital interno y se desarrolle la industria. Esto era una visión muy, de nuevo, ¿no? de chimenea humeante, ¿no? Lo que había que desarrollar. Se enamoraban de la siderurgia. Lo que tenemos que tener es siderurgia, acero. Lo que tenemos que tener es fábricas de coches. No comprarlos afuera. Entonces, ese es el futuro, la industrialización. Y claro, acá todo eso cerraba, porque al mismo tiempo la industria era la que generaba mucho empleo obrero, y el obrero es la base de nuestro movimiento populista. Así que vamos a cerrar las barreras, vamos a proteger. Al mismo tiempo, esa acumulación de capital que debía darse en nuestros países no debía darse con una reducción del consumo, sino que tenemos que promover el consumo, tenemos que promover la demanda. Y acá el populismo y estas ideas se mezclaban, se dan cuenta ustedes, con toda la visión keynesiana de que el crecimiento de la economía se da a partir del impulso de la demanda y que por lo tanto hay que fomentar el consumo. Y esto cerraba para ellos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Porque si yo vengo acá, fíjense esta coalición, yo digo, hay que cerrar la economía, hay que subsidiar a la burguesía nacional y hay que subsidiar al consumo, ya me junté a buena parte de todos los votantes, la mayoría de la clase obrera que me va a votar y aparte a los empresarios nacionales que me van a financiar la campaña. A mí, que soy el líder carismático, que les digo, muchachos, esta es la nación contra el imperio y qué sé yo, y vamos adelante con eso. Es decir, que el esquema cerraba por todos lados, ¿no? Había que sustituir importaciones, ¿no es cierto? Todo lo que venga de afuera vamos a tratar de cerrarlo y que se produzca acá. Tenía que ser una industrialización programada. Entre otras cosas, a ustedes les va a parecer, yo creo que hay cosas que les va a parecer difíciles de entender. Este tema del control de cambios. Vamos a llevarlo al extremo, cada producto tenía un tipo de cambio distinto, según la voluntad del programador de cuáles eran los sectores que había que promover o no. Es como si yo les dijera acá a ustedes en España, mira, si tú eres exportador de coches, vos vas a tener un tipo de cambio por el cual un euro va a ser $1.20. Pero si eres exportador de, no sé, de cuadernos de esto, vas a ser 1 a 1. Y si eres exportador de tomates, vas a recibir 0,80. Y así, cada producto tenía un tipo de cambio distinto, de forma tal de que afectaba tanto los precios de las importaciones como los precios de las exportaciones, según lo que el planificador pensaba que eran los sectores que había que promover o los sectores que no había que promover. Obviamente esto enfrentaba el mismo problema del planificador socialista y al mismo tiempo abría la puerta, ya que estuvimos hablando ayer de la corrupción, a que hubiera todo tipo de negociados porque vos podías ahí comprar tu derecho a recibir $1 a 1.20 o a 0.80 o a 1, lo que sea. Entonces imagínense que eso ocurrió ahí de todo, ¿no? Bueno, habría que industrializar. Estas ideas de industrializar pasaron luego a los proyectos de integración regional,
bueno, vamos a industrializar ahora, pero regionalmente, ya que no, en una primera etapa había como fracasado de alguna forma la industrialización a nivel nacional, a lo mejor es más fácil hacerla a nivel regional. En buena medida la inspiración que hay detrás del Mercosur, por ejemplo, tiene que ver un poco con esto. Incluso vamos a ver a dónde van a venir. Hay escasez de capital en nuestros países, pero ojo a dónde vengan las inversiones extranjeras. No es que pueden venir donde ellas quieren, vamos a ver dónde nos conviene que vengan. Entonces vamos a ver si vienes a lo mejor a la siderurgia, está bien, pero si vienes a otras áreas, no sé. Así que vamos a tener un consejo de desarrollo, de planificación que va a evaluar esto, ¿no? Y por último, en el área de la política internacional, algo que se ha abandonado ahora, pero que en un momento tuvo mucho peso, todos estos países promovían la existencia de tratados para defender los precios internacionales de ciertos productos. Y les puedo asegurar que hubo, ahora ya quedan muy pocos, tratados internacionales para sostener el precio del azúcar, para sostener el precio de ciertas commodities, y en los cuales había organismos internacionales creados específicamente para eso, para tratar de impactar en esos precios de productos primarios, digamos, y sostener su precio para favorecer a estos países no desarrollados, digamos. Esto se pudo hacer, debo decir algo que no lo puse acá, pero vale la pena, se pudo hacer. Ustedes sabrán tal vez que en el ámbito del comercio internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, se generó un marco institucional del comercio cuyo primer organismo se llamó el GATT, el Acuerdo Internacional de Tarifas y Comercio, que luego sería la OMC, en el cual los países miembros se encuentran para negociar, teóricamente, digamos, reducciones de tarifas y de barreras. Bueno, esto, ahí hay una falla de inicio, digamos, con estos países, porque lo que ocurrió fue que se permitió que los países subdesarrollados no aplicaran la reciprocidad. Es decir, ese era un principio básico del comercio internacional. Si yo me abro, tú te tienes que abrir. Pero acá el principio era que se abran los países ricos, pero nosotros los subdesarrollados no tenemos la obligación de abrirnos. Con lo cual, con este principio quedamos todos condenados al proteccionismo, además, por décadas, ¿no? Bueno, voy a acelerar más porque ya... Ahora, fíjense ustedes esto. Nos quejamos porque los precios de los commodities bajan y también cuando suben. Porque de pronto los precios de los commodities suben y a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? La enfermedad holandesa. Ahora al revés. Cuando bajan estamos mal y cuando suben también estamos mal. Es decir, ¿cuál es la enfermedad holandesa? Esto se refiere a lo que ocurrió en Holanda cuando de pronto se disparan los precios del petróleo y del gas. Y entonces voy a explicar muy brevemente el concepto y tal vez con las preguntas, si quieren más detalle, lo que ocurre es lo siguiente. Un país que depende mucho de la exportación de un commodity, cuando el precio de ese commodity aumenta mucho, hay un enorme influjo, digamos, de dólares que revalúa la moneda local y vuelve no competitivo al resto de las exportaciones. Entonces, en el caso de Holanda ahora todos los ingresos vienen por el gas del Mar del Norte, pero esto revalúa al florín holandés y resulta que todo el resto de la producción se vuelve no competitiva. En el caso de el petróleo puede ser para Venezuela o de la soja para la Argentina, aumenta el precio de la soja, se dispara y el resto queda no competitivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahí el populismo viene y dice, no, acá lo que hay que hacer es lo siguiente, y esto nos cierra por todos lados. Lo que hay que hacer es le ponemos un impuesto a esa exportación, con lo cual, como dice ahí, fíjense, si el precio FOB es de $100 la tonelada y hay un tipo de cambio de 3 pesos, quiere decir que el precio local es de 300 pesos. Ahora, si el precio se va a 150, el precio local tendría que irse al tipo de cambio a 450. O sea, aumenta el precio interno de este producto. Si es un alimento, eso perjudica a los consumidores. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un arancel a la exportación, con lo cual el precio real para el exportador vuelve a ser de 100 euros y el precio local vuelve a ser de 300. Y esto nos cierra por todos lados, porque mantenemos el precio interno bajo y además recaudamos. Le sacamos el 30% de la renta extraordinaria, como dicen ellos, al exportador.
Y ahí caen estas cosas que parece irracional, y que de hecho lo es, impuestos a las exportaciones en los productos de todos estos países. Después vamos a ver. Ahora, ¿cayeron los términos del intercambio? Como tantas otras cosas, depende de lo que midas. Esto es el siglo XX. Si ves el siglo XX, bueno, ¿qué es lo que tenés? Ellos dicen que hay una caída secular. Bueno, pero en realidad lo que tenés es una subida, un crecimiento al principio, bastante estabilidad en casi todo el siglo, y una caída. ¿Podemos decir esto que es un deterioro secular, digamos, de los términos de intercambio? Bueno, no sé, no queda muy claro. De hecho, miren lo que ha pasado con los precios de los commodities en el siglo XX. Algunos, y esto es un informe de la CEPAL, algunos no muestran ninguna tendencia. Otros, como carne, etcétera, tienen una tendencia positiva. Otros tienen una tendencia constante declinante. En fin, y ahí las conclusiones de un estudio de la misma CEPAL que dice que los estudios econométricos presentados no proveen evidencia de una tendencia secular hacia la erosión de los términos del intercambio. O sea que no parece haber, depende del producto, unos van para arriba, otros van para abajo. Y en el siglo XXI, porque esto era el siglo XX, ¿no es cierto? En el siglo XXI que ha pasado hasta ahora, en realidad han subido un poco y después han bajado. No parece haber tampoco ninguna tendencia acá. Ahora, ¿sirvió el proteccionismo para diversificar las exportaciones de los países? Como ven ustedes acá, en este cuadro, no. Ahí está el porcentaje de exportaciones agrícolas, de combustibles, de minería y las industriales. El único que tiene un alto porcentaje de exportaciones industriales es México. Y en buena medida, no como fruto del proteccionismo, sino como fruto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en realidad. O sea que todo lo contrario de lo que el proteccionismo dice. Y todos los demás países que vivieron décadas en sistemas proteccionistas, ninguno pudo desarrollar una industria que sea competitiva. Por ejemplo, este es el área de libertad comercial en el índice de Heritage. Les cuento, España está en el puesto número 45. Ahora, hay países de América Latina que se han desprendido de esto, claramente. Fíjense, Chile, México, Guatemala, Perú, están en las primeras 22 posiciones en libertad comercial en el mundo. Estos países han dicho basta con este tema del proteccionismo, y en particular Chile, quien decidió abrir su economía unilateralmente, ni siquiera buscando, después firmó cantidad de tratados internacionales, pero lo primero que dijo es: yo abro la economía ya. Y ahí tiene una posición destacada en términos de libre comercio. El resto, como vemos, muy mal. Los países grandes de América Latina, miren Argentina, Brasil, Argentina en la 131, Brasil en la 141. El Mercosur es una de las uniones económicas más cerradas que hay en el planeta en última instancia. Esto se ve también no solamente en el nivel de los aranceles, sino también en el costo de la operativa del comercio. Acá tenemos ciertas variables como el tiempo para importar, el costo para importar. Fíjense la diferencia, tomemos nada más que aquí la diferencia entre lo que aparece ahí como América Latina y la OCDE. Tiempo para importar, América Latina 64 horas, OCDE 8. Tiempo para importar el cumplimiento en documentos, América Latina 80, OCDE 3,5. Diferencias notables, digamos, en las facilidades de comercio. Ahora, voy a hacer esto rápido porque no me queda mucho tiempo. ¿Por qué el proteccionismo tiene éxito? Si en última instancia termina encareciendo los productos y perjudicando a todos. Y acá viene un ejemplo muy simple de por qué. Imaginemos esta situación. Vamos a pensar en el caso del mercado de paraguas en la ciudad de Buenos Aires. En el mercado de paraguas hay un productor local que tiene un coste de 1 euro con su paraguas. Y resulta que de pronto empieza a aparecer los paraguas chinos con un coste de 0,90. Entonces nosotros los consumidores, como somos bastante ingratos, en vez de estar pensando que uno es argentino, digamos, vamos y compramos el paraguas chino. Vamos a suponer que tienen la misma calidad. Todos vamos a comprar el paraguas chino. Entonces el productor local se ve ahora amenazado. Va a perder todo el mercado. Tiene básicamente 3 alternativas. Una, puede mejorar su eficiencia y reducir su coste para poder competir con el paraguas chino. Después de todo, el paraguas chino tiene que venir desde China y el otro lo producís acá. La otra que le queda es tratar de apelar al sentimiento de los consumidores y decirles: miren,
yo sé que soy más caro, pero yo soy local, cómprenme el mío porque yo genero trabajo acá, o todos esos argumentos que se presentan. La tercera que le queda es, ya que la gente no le presta atención, la tercera que le queda es ir al político y decirle, mira, por favor, hagamos una cosa, ¿por qué no le pones una buena barrera al paraguas chino y se acabó el problema? Vamos a poner algo de alguna forma exagerado, lo convenzo de que le pongo un arancel de 500%. Ustedes van a decir, arancel de 500% es mucho. Bueno, pero en algunos casos prohíben la importación, lo cual es infinito. Bueno, entonces con el arancel del 500%, el chino que tiene que pagar el arancel ahora se va a 4 euros. La pregunta que le hago a ustedes, ¿a cuánto se va el paraguas local? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuánto se va el precio del paraguas local? Un poco menos. 3,90, digamos, ¿cuánto le puse aquí? En fin, ahora tiene, con el arancel se va a 4,90. Con ir a 4,70 se queda con todo el mercado. Y fíjese lo que ocurrió acá, algo paradójico. Se puso el arancel, pero el arancel no se cobra, porque no hay más importaciones chinas a este precio. ¿Y dónde está el arancel? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó el productor local. Es decir, es un impuesto privatizado que se llevó ahora el productor local a su casa. Se lo metió en el bolsillo y dijo, gracias. Y muchas veces en nuestros países de mala calidad institucional son los bolsos que comparte con quien puso el arancel. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el arancel? En países con mayor calidad institucional aparece abiertamente. El candidato dice, como Trump, yo voy a defender la industria nacional y voy a poner esto. Y en países que no tienen calidad institucional son sobres por abajo de la mesa. A ver, ¿cuánto vale el arancel? Dale. Entonces acá, fíjense, ¿por qué tiene éxito esto siendo que perjudica a los consumidores? Y acá lo que ocurre es que hay una clara diferencia de incentivos. Fíjense cómo cambia la situación. Si suponemos que el mercado es de 1 millón de paraguas, entonces, para nosotros, la existencia del arancel significa que antes comprábamos a 0,90 y ahora tenemos que comprar a 4,70. Quiere decir que el costo para nosotros es 3,80 euros. Si compramos un paraguas por año, 3,80 euros no es nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a venir acá y voy a decir, muchachos, tenemos que ir ahí a la plaza a protestar contra el arancel de los paraguas. Y ustedes me van a mirar y van a decir, un paraguas. Vaya, profe, tranquilo, después nos juntamos con usted. Pero tiene en juego 1 millón de paraguas. Por 4,70 son 4.700.000 euros. Eso es mucho dinero y mucho incentivo como para estar informado y como para actuar. Entonces, los beneficios están concentrados, los costos están dispersos. Y eso es lo que explica, digamos, por qué este tipo de políticas tiene éxito. Digamos, el consumidor, llamémosle así, está distraído o dormido, llamémosle, no tan motivado, pero el que obtiene el beneficio está tremendamente motivado. Ya vamos terminando, entonces, ¿ha ayudado esto a América Latina? Miren, desde el 2000 al 2015, este es el porcentaje de participación en el comercio internacional de los países de Asia y este es el de los países de América Latina y el Caribe. No parece haber ayudado a América Latina en su participación en el comercio internacional. Bueno, y aquí tenía un montón de mitos, pero quiero señalar uno solo, por ejemplo, con un ejemplo. Muchas veces se dice tiene que haber protección para apoyar a la industria naciente, mientras nazca. Bueno, acá les traigo un ejemplo de lo que ocurrió en la Argentina, incluso con empresas internacionales de primer nivel. Acá estoy hablando de Ford Company, compañía de coches que compite en todo el mundo, llega a la Argentina y empieza a producir este auto que se llamaba el Falcon. Bueno, en los Estados Unidos lo produjo durante 10 años, pero en la Argentina, donde estaba protegido, lo produjo 30 años. ¿Para qué va a cambiar la tecnología si no hay competencia? Entonces resulta que teníamos 20 años después, seguíamos con este auto, lo habían cambiado, miren lo que habían cambiado, un poco los faroles, nada de eso, nada más. Mientras que en los Estados Unidos la misma Ford ya estaba produciendo este auto. El resultado del proteccionismo era que incluso aquellas empresas que compiten en los mercados más competitivos del mundo, cuando llegaban al país protegidas, no innovaban,
no cambiaban sus productos. ¿Para qué? Si no estaban presionados por la competencia. Y ahora ya llegamos al final. ¿Cuál fue el fin del populismo en América Latina? Casi todo se hundió en las hiperinflaciones. Todo esto terminó al colapso fiscal hiperinflacionario, sobre todo en los años 80. Acá tienen ustedes los países, los periodos hiperinflacionarios y los porcentajes de inflación mensual. Imagínense inflación mensual del 197, del 183, del 82, del 83, de 261. Y bueno, y el ejemplo de hoy de Venezuela con 2.600% el año pasado. Ese fue el colapso final de todo este modelo, y que llevado a su folclore máximo, tal vez ustedes lo conozcan con ese libro o hayan escuchado ese libro famoso acerca de las venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto? Y acá algunas de las frases de Galeano al respecto. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Y nosotros somos los que perdemos. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Todo dramático, ¿no es cierto? Lo que sobra es la gente, dice. El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo. En fin, este era ya el folclore de toda esta idea en un texto así de lectura popular, pero que transmitía este modelo, digamos, que, como les digo, venía desde la construcción teórica con cierto grado de sofisticación hasta las políticas implementadas por el populismo latinoamericano y la divulgación de ideas generales de este tipo. Bueno, muy bien, hasta acá, gracias. Vamos a las preguntas.